Este programa contiene escenas que han sido dramatizadas prestando especial atención a la precisión histórica. Hubiera saltado por cualquier cosa. Era como un muelle cargado. Es una de las conspiraciones para cometer un asesinato más extrañas de la historia. El objetivo era el 37º presidente de los Estados Unidos. El problema con que se topó el servicio secreto fue que ese hombre supo ocultar muy bien sus intenciones. El plan consistía en atacar al presidente en el lugar donde vivía. Sorprendía a las autoridades completamente desprevenidas. A continuación, la desconocida historia del complot para asesinar a Nixon contada por el propio asesino. La conspiración para matar a Nixon. ...22 de febrero de 1974... 4:45 de la mañana a las afueras del Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington. Un hombre pretendía asesinar al 37º presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Pero antes quería asegurarse de que el mundo comprendiera sus actos, de modo que envió por correo varias cintas de audio a diversas personalidades, entre las que figuraban el compositor Leonard Bernstein, el escritor Benjamin Spock y el senador de Connecticut Abraham Rybakov. En los días que siguieron, uno de los paquetes llegó al despacho del reportero del Philadelphia Inquirer, Dan Lynch. Cuando trabajas en un periódico y tu nombre aparece en lugares importantes, recibes mucha correspondencia extraña, por lo que abrir el buzón, al llegar al trabajo cada día, se convierte en toda una aventura. Aquel día, concretamente, encontré una cinta que iba dirigida a Carol Channing, la actriz, pero en el remite del sobre figuraba mi dirección. No era mi escritura y, desde luego, sabía que yo no había enviado aquello. Por eso fue lo primero que me llamó la atención. If my plan goes well, shortly you will be reading quite a bit about me. If my plan doesn't go well, it won't make much of a goddamn difference. I'm giving to you step by step. La voz pertenecía a Samuel Bike, un hombre de 40 años que vivía en Filadelfia. Lo que le hace único entre todos los asesinos presidenciales es que documentaba sus pensamientos en cintas magnetófonicas. Se suponía que aquello debía ser el manifiesto póstumo de Sam. A través de esas cintas explicaría al mundo por qué hizo esas cosas. Person to another, then he is in some way still alive. Samuel Bike nació en Filadelfia en 1930 en el seno de una familia de clase trabajadora. Era el mayor de 3 hermanos. Se educó en el sistema de enseñanza pública de Filadelfia y fue un estudiante medio. Bike se graduó en el Instituto Olney de Filadelfia en 1948. A mediados de los 60 seguía viviendo en esa ciudad, se casó y fue padre de 4 hijos. Después tuvo que hacer frente a la depresión y encontró dificultades para conservar un empleo estable. Ocasionalmente trabajó como vendedor de neumáticos para su único amigo, Frankie Jones. Why can't I just catch a break? Your time will come. You're due, man. Thanks. Había 2 cosas que deprimían profundamente a Sam Blake, y una eran sus dificultades laborales, bastante graves, por cierto. Aquel hombre no pudo conservar ningún trabajo, lo que propició la aparición de importantes tensiones en su matrimonio. En el otoño de 1968, sus finanzas y la relación con su mujer seguían desmoronándose, mientras una campaña presidencial acaparaba la atención de la nación. America is in trouble today, not because her people have failed, but because her leaders have failed. This will solve all our problems. Do you really think they'll approve it? Bike puso todas sus esperanzas en un negocio que se le había ocurrido. Creía que con esa idea se haría rico y su vida daría un cambio radical.
Por lo que recuerdo, tenía un plan a su juicio grandioso. Consistía en alquilar o comprar un autobús e ir por los aparcamientos de los supermercados vendiendo ruedas que él instalaría en el momento. Pensó que era una gran oportunidad de ganar algo menos de 1 millón de euros. Para hacer realidad su sueño, Bike solicitó un préstamo de 16.000 euros a la SBA, la Agencia para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. En enero de 1969 seguía esperando una respuesta de la SBA cuando Richard Nixon accedía a la presidencia. Richard Nixon era una figura excepcionalmente divisiva. Fue objeto de los odios de muchos estadounidenses desde que se presentó al Congreso a principios de los años 50. Si Richard Nixon llegó a la Casa Blanca fue principalmente porque prometió poner punto final a la guerra. En aquel momento el goteo de cadáveres que llegaba a Estados Unidos todas las semanas era incesante. Our defeat and humiliation in South Vietnam, without question, would promote recklessness in the councils of those great powers who have not yet abandoned their goals of world conquest. A nation cannot remain great if it betrays its allies and lets down its friends. Noviembre de 1969. Nixon llevaba 11 meses en la presidencia y Samuel Bike aún no tenía noticias de la SBA sobre el préstamo que solicitó para iniciar su negocio. Sus depresiones alcanzaron un grado tan severo que él mismo tomó la decisión de ingresar en el Hospital Friends de Filadelfia. I'm categorized as a manic depressant. I have my highs, my lows, and I take lithium carbonate to stabilize myself. La realidad es la causante de nuestros cambios de humor. Cuando recibimos buenas noticias nos sentimos más animados y cuando esas noticias son malas nos venimos abajo. En el caso de Sam, los cambios de humor se debían a un desequilibrio químico y eran mucho más pronunciados que los de la gente normal. Mientras estaba en el hospital, Bike recibió una respuesta de la SBA con respecto a su solicitud de un préstamo. Aquello le destrozó. I believe the SBA is totally corrupt. The people who have the power to manipulate the law don't want liberty and justice for all. The American success is the ones that are the best cheats, the best thieves. Había sido un hombre con grandes sueños, pero sus expectativas no se cumplieron. Eso le produjo una gran amargura que le llevó a buscar a alguien a quien culpar. Y centró sus frustraciones sobre la persona a la que muchos otros odiaban con todas sus fuerzas, Richard Milhous Nixon. En diciembre de 1969, tras una estancia de un mes en el hospital, Bike decidió abandonar la institución convirtiéndose en un paciente externo que luchaba para controlar su trastorno maníaco depresivo. Those whom the gods wish to destroy, they first make mad. Am I mad? I doubt it. I look at the world around me, and I see after tens and thousands of years, men are still killing each other. I think maybe the world is mad. I think maybe the world has gone mad. Bike seguía considerando que el presidente Nixon era el causante de su mala suerte. Bike, como muchos otros asesinos, quería centrarse en el mayor exponente de simbolismo y notoriedad que existía. Y cuando empiezas a dramatizar una situación difícil o a dejarte llevar por la rabia, resulta mucho más atractivo centrar tus iras en el presidente de los Estados Unidos, que es la mayor figura política y el símbolo más importante del país. They're not a majority of American youth today, and they will not be the leaders of America tomorrow. Hacia finales del primer mandato de Nixon en 1972, Sam Bike se separó de su esposa. Aún seguía en paro.
Puesto que sus únicos ingresos procedían de un cheque mensual de 160 euros correspondiente a un subsidio por incapacidad, se trasladó a un piso en Basselton, una zona de Filadelfia. Allí se retiró de toda vida social y fue sumiéndose en una depresión cada vez más profunda. No tenía trabajo, ni mujer, ni familia. No se relacionaba con otras personas y su vida comenzó a perder todo sentido, por lo que se dedicó a darle el significado que quiso. Entonces empezó a resultar peligroso. Bike seguía obsesionado con la negativa de la SBA a concederle el préstamo, aunque de aquello hacía ya 3 años. Continuaba culpando a Nixon de arruinar su vida. Y el 17 de junio de 1972 sucedió algo que intensificaría su odio hacia el presidente de los Estados Unidos. Cinco hombres fueron detenidos tras irrumpir en las oficinas del Comité Nacional Demócrata en Washington, citas en el edificio Watergate. La corrupción del caso Watergate fue lo que impulsó los actos de Blake. A él, el SBA le había denegado un préstamo y casualmente, un par de años después, descubría que en la administración de Nixon, la misma que rechazó su solicitud, imperaba la corrupción. Meses después de que se produjeran los incidentes del Watergate, una investigación del FBI apuntaba a diversos cargos de la Casa Blanca. Pero el Watergate no tuvo demasiadas repercusiones en la campaña presidencial de 1972. Nixon aventajaba a George McGovern, el candidato del Partido Demócrata en las encuestas. Let me address myself, however, to a question that one member of my staff raised this morning to the effect that why are details important? Look, there he is Why again. not just Tricky make an dick. agreement and sign it because that would be really somebody great ought to kill Nixon. We'd all be better off, don't you think? For the next generation. Rather than peace with surrender, let's have peace with honor for the United States of America. Gracias a un soplo anónimo, el servicio secreto se enteró de la amenaza que Bike había proferido en la barra de un bar. Samuel Bike? Yes? We're Secret Service. I'd like to ask you questions, please. Si alguien representa una amenaza contra el presidente, lo normal es que bien el servicio secreto o bien la policía vayan a interrogarle con el fin de evaluar el peligro que representa, valiéndose de diversos criterios, como si el individuo en cuestión tuviera un historial violento o poseyera armas de fuego. Mr. Bike, the other night you're in a bar in downtown Philadelphia, and you overheard saying someone had to kill Nixon. Oh, look, I may have been a little loaded. You know, the booze mixed with my medication. Medication? I'm manic depressive. I take pills for it. Are you seeing a psychiatrist, Mr. Bike? Yes. A continuación, los agentes del servicio secreto se entrevistaron con el psiquiatra de Bike, pero no tomaron otras medidas al respecto. Tanto los psiquiatras que realizaron su evaluación como el servicio secreto afirmaban en distintos informes que aquel hombre era un bocazas esencialmente inofensivo. 7 de noviembre de 1972, Nixon fue reelegido presidente gracias a una abrumadora victoria. Y mientras el mandatario celebraba su triunfo, Sam Bike pasaba la temporada de vacaciones de 1972 solo y tan hundido en su depresión que incluso contempló la posibilidad de suicidarse. I will shortly be 44 years old. I'm fat, maybe 70 pounds overweight. I have a bad back. Life is like an exciting party, but to hang around too long is to outlive your welcome. I'd rather live one day as a lion than 100 years as a sheep. Enero de 1973, el presidente Richard Nixon estaba a punto de inaugurar su segundo mandato. Días antes de la ceremonia en la que se festejaba su reelección, Samuel Bike, un vendedor de neumáticos de 43 años en paro, abandonó su casa de Filadelfia para dirigirse a Washington, Distrito Federal.
Tenía la intención de asesinar al presidente. Sabemos que habló con algunos obreros de la construcción que trabajaban en el lugar de la inauguración. Habló también con miembros del personal de seguridad, aunque por supuesto de manera muy casual, y les preguntó dónde se encontraría el presidente y cómo estaba previsto que se desarrollara todo. Pero las extraordinarias medidas de seguridad desplegadas el día del evento intimidaron a Samuel Bike. Y mientras que Nixon daba comienzo a su segundo mandato, él regresaba a Filadelfia. Varios días después, Bike se pasó a ver a su amigo Frankie Jones por la tienda de neumáticos en la que una vez trabajó, pero fue él quien recibió una inesperada visita. Mr. Bike? Yeah? We have some questions for you concerning your activities for the last few days. I'm going to talk to these guys for a couple minutes. El servicio secreto estaba enterado gracias a una fuente anónima de que Bike abandonó Filadelfia en los días que precedieron a la inauguración. Creo que el motivo por el que nadie supo ver su potencial comportamiento violento es que Sam era lo suficientemente listo como para camuflarlo. Durante las entrevistas se controlaba mucho y decía al servicio secreto y a los médicos lo que querían oír. Junio de 1973. Las vistas sobre el caso Watergate en el Senado copaban todas las emisiones de radio y televisión. El testimonio de un asesor de Nixon implicó al presidente en el encubrimiento del asalto a las oficinas del Watergate. Bike solo podía pensar en aquel escándalo. The Watergate affair is a corruption in the government, a cancer in the government, and as I see it, the government does not have the ability nor the desire to correct this disease. So therefore, I will have to, in my own way, cut it out. El escándalo del Watergate parecía no tener fin, y mientras diversos legisladores y muchas personas anónimas comenzaron a solicitar la destitución del presidente. El 6 de octubre de 1973, Bike se dirigió a Washington Distrito Federal para protestar contra el presidente Nixon. Impeach Nixon. Impeach the inflator now. Pero en 1973 formar un piquete delante de la Casa Blanca sin un permiso era algo ilegal. Do I need to have ID to exercise my constitutional rights? La policía comprobó el historial de Bike y procedió a su detención. I don't understand what the big deal is. I had a sign and I was picking it. In the past, you were interviewed for making threats against the President of the United States. Those are just words. El servicio secreto se enfrentaba a una situación muy compleja, pues la línea que separaba la libertad de expresión de las amenazas al presidente era muy fina. Aquel hombre no tenía armas de fuego ni tampoco un historial de violencia. Al formar un piquete ante la Casa Blanca solo estaba ejerciendo sus derechos contemplados en la primera enmienda. En condiciones normales su comportamiento jamás habría sido objeto de la atención directa del servicio secreto, pues de lo contrario hubieran tenido que meter en la cárcel a miles y miles de personas. Okay, Mr. Bike. You're free to go. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. I neither authorized nor encouraged subordinates to engage in illegal or improper campaign tactics. That was, and that is, the simple truth. President Nixon has tonight discharged Archibald Cox, a special prosecutor in the Watergate case. Bike se encontraba nuevamente en Filadelfia cuando se produjo uno de los sucesos más impactantes del drama del Watergate. El 20 de octubre de 1973, el presidente Nixon ordenó el despido de Archibald Cox, fiscal especial del caso Watergate. El fiscal general y su ayudante se negaron a acatar la orden y dimitieron a modo de protesta. Posteriormente, la prensa denominaría el suceso la masacre del sábado por la noche.
El intento de Nixon de poner punto y final a la investigación sobre el caso Watergate despertó la indignación de todo el país. 3 días después, Sam Baik regresó a Washington para unirse a las filas de los descontentos. Y una vez más, fue detenido y liberado poco después. Pero en esta ocasión, la ACLU, Unión Americana de Libertades Civiles, tomó parte en la defensa de Baik. Mientras Baik trabajaba con la ACLU, el presidente Nixon se defendía de las acusaciones éticas relativas a sus registros fiscales y al Watergate en uno de los discursos presidenciales más famosos de todos los tiempos. From public service. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. These tapes are being taped on January the 14th, on a Monday. En los primeros días de 1974, las grabaciones de Samuel Baik adquirieron un tono mucho más aciago. Sé de algunos asesinos que escribieron lo que iban a hacer antes de llevar a cabo sus propósitos, pero no se me ocurre ninguno que nos entregara una cinta de audio. En la grabación de enero, Baik describía una extraña conspiración de asesinato. My plan is simply this. I intend to skyjack a commercial airliner. I will then attempt to get the pilot to fly that plane to the target area, which is Washington, D.C. I will shoot the pilot and take control of the wheel and do my best to steer the plane into the White House. Enero de 1974. Samuel Baik, un vendedor de neumáticos de 44 años en paro, residente en Filadelfia, planeaba asesinar al presidente Richard Nixon. Baik grabó los razonamientos en que basaba su letal conspiración en una cinta de audio. My death will be Watergate connected. I mean, the fact that this government does not have the ability, nor I suspect the desire, to rectify itself, to cleanse itself, and I will cleanse it by fire. Baik planeaba desplazarse desde su piso de Filadelfia hasta el aeropuerto internacional Baltimore-Washington, donde quería secuestrar un avión. Sam se imaginó que si realmente lograba su dramático objetivo de estrellar un avión contra la Casa Blanca, la gente diría de él: «Oh, Dios mío, qué gran patriota. Dio su vida porque quería esto para Norteamérica, así que sigamos su ejemplo». Para llevar a cabo su plan, Baik necesitaba un arma. Y sabía que Frankie Jones, su único amigo, tenía un revólver del calibre 22. Al igual que hizo con cada fase de su conspiración de asesinato, documentó las razones que le empujaron a robar el arma de su amigo en una cinta de audio. But if it's any consolation to anybody, I feel that I would have killed somebody to get a gun. So by my stealing the gun, it probably saved the life of at least one more innocent victim. Días antes de la fecha en que Baik planeaba estrellar un avión contra la Casa Blanca, una noticia que leyó en el periódico le dejó atónito. A las 2 de la madrugada del 18 de febrero de 1974, un soldado de Fort Meade robó un helicóptero Huey. El piloto se acercó en repetidas ocasiones a la Casa Blanca perseguido por helicópteros de policía del estado de Maryland.
Al final, desde tierra firme, agentes armados con escopetas de perdigones acribillaron de tal manera el aparato que el piloto se vio obligado a aterrizar sobre el césped de la residencia presidencial. El soldado Robert Preston fue detenido. Robó el helicóptero porque el ejército no le seleccionó para su programa de formación de pilotos. El espacio aéreo situado alrededor de la Casa Blanca se consideraba protegido contra tales incidentes por cazas de las fuerzas aéreas y misiles tierra-aire. Sin embargo, el 18 de febrero de 1974 no se empleó ninguno de estos recursos contra el helicóptero intruso. Para Sam Baik, la noticia del aterrizaje del helicóptero sobre el césped de la Casa Blanca demostraba que su plan para asesinar al presidente utilizando un avión podía funcionar. 3 días después del incidente con el helicóptero, el 21 de febrero de 1974, Samuel Baik empezó a ultimar sus preparativos. Como no esperaba sobrevivir a los sucesos que tendrían lugar, decidió legar su coche a su amigo, Frankie Jones, e hizo cuanto pudo por dejárselo en las mejores condiciones posibles. Baik pretendía usar un revólver del calibre 22 para hacerse con los mandos del avión, pero también construyó una bomba casera de gasolina que tenía la intención de subir a bordo del aeroplano. En sus cintas, cuando describe su plan con la bomba, se refiere al avión como el pájaro. Un líquido inflamable de esas características en un avión presurizado sin demasiado oxígeno provocaría un desastre. Durante la tarde del 21 de febrero de 1974, el presidente Nixon se reunió con los representantes de los Boy Scouts de los Estados Unidos. Los muchachos le hicieron entrega de su informe anual de 1974. Ese mismo día, ya de noche pasadas las 12, el 22 de febrero de 1974, Baik comenzó a recorrer los 175 kilómetros que separaban Filadelfia del aeropuerto Baltimore-Washington. I don't feel as nervous as I thought I should feel. This is the last day of my life if all goes as according to plan. I feel fine. Really fine. Sam comenzó su viaje con el depósito del coche casi vacío. Apenas le quedaba gasolina. Pero conseguir combustible a comienzos de 1974 no resultaba fácil. Estados Unidos sufría las consecuencias de un embargo de petróleo por parte de la OPEP. Echar gasolina era una aventura que duraba 2 o 3 horas. Había que ponerse en la fila y permanecer allí sentado, rezando para que el combustible no se agotara antes de llegar al surtidor. Durante el trayecto, Baik se detuvo a echar gasolina 4 veces, para lo cual tuvo que esperar largas colas. Compraba $1 cada vez allí donde podía. En una estación le permitieron llenar sus bidones de plástico, componentes esenciales de su bomba casera. El sentido del humor de Baik mientras se aproximaba al aeropuerto de Baltimore contrastaba con la violencia que pretendía desatar. Las bromas de Baik dejaron paso a una sombría resignación cuando llegó el momento de sacar del coche la pistola robada y el maletín con la bomba. La lúgubre madrugada del viernes 22 de febrero de 1974, Sam Baik entró con una pistola cargada y una bomba de fabricación casera en el aeropuerto internacional Baltimore-Washington, decidido a poner en práctica su violento plan. Think about it. Nixon's the one.
22 de febrero de 1974, 6:50 de la madrugada. Samuel Bike, un hombre de 44 años, entró en el aeropuerto Baltimore-Washington. Bajo el abrigo escondía un revólver del calibre 22 y en su maletín una bomba. Eran los instrumentos de una oscura misión que consistía en secuestrar un avión y estrellarlo contra la Casa Blanca. Bike escogió como objetivo el vuelo Delta 523 porque su puerta de embarque era la más próxima a la entrada del aeropuerto. Neil Ramsburg, oficial de policía de la Administración de Aviación Civil de Maryland, se encontraba de servicio en el control de seguridad de la puerta. Bike sabía que no lograría pasar el detector de metales con su arma y veía en el oficial Ramsburg un obstáculo para su misión. Ladies and gentlemen, I'd like to announce a general boarding call for Flight 523, service to Atlanta. Ladies and gentlemen. Yes, next time I fly in, what's the best exit to take for downtown? Be exit 5. You should avoid a lot of... Para ser un hombre que estaba a punto de secuestrar un avión, Samuel Bike se mostraba inquietantemente tranquilo. Don't give me any trouble. I've got a bomb in my briefcase. I'm flying this plane to Washington. El agente Charles Troyer fue el primer oficial de policía en llegar a la escena. Duele mucho ver a uno de los tuyos tendido en el suelo en medio de un charco de sangre. Sabía que la herida era mortal. No había nada que pudiera hacer por él. Con un pistolero activo en el avión no tenían tiempo para esperar a que llegaran refuerzos. Troyer se hizo con el Magnum 357 del oficial Ramsburg, un arma mucho más potente que su revólver reglamentario del calibre 38. No quería que alguien se llevara su arma o que hubiera otra persona detrás de mí con una pistola. El piloto Rhys Lofton y el copiloto Freddie Jones habían recibido la formación adecuada para actuar ante un posible secuestro, pero nada hubiera podido prepararles para enfrentarse a alguien tan irracional como Samuel. I want you to take off. It's not that simple, sir. We have to get clearance from the tower. Do you need clearance too? No, I don't. I'll just radio the tower and tell them we're leaving. Then we'll be on our way. Wherever you want to go, all right? You, close the door. Bike seguía confiando en poder despegar pese a que ambos pilotos estaban heridos a causa de sus disparos. All right, stay behind the cover, man, and don't do anything until I tell you to. You got it? El teniente Charles Miller lideraba a los oficiales que saltaron a la pista. Si miraba hacia arriba, veía la zona de la cabina de mando, pero no lo que había en su interior, pues se encontraba a demasiada altura. En 1974, pocas fuerzas policiales estaban preparadas para actuar en la situación que Samuel Bike había provocado. Hacía solo 7 meses que el oficial de policía de aviación de Maryland, Walter Bader, había salido de la academia. Carecíamos del entrenamiento necesario para hacer frente a un secuestro. Estábamos entrenados para cometer labores de policía urbana, para detener el tráfico, para velar por la seguridad de personalidades, para actuar en atracos a bancos. Podíamos resolver cualquiera de esos problemas, pero ignorábamos cómo abordar la situación que nos encontramos aquella noche. El teniente Miller ya sabía que no necesitaría su habilidad en las negociaciones. A partir de entonces no habría negociación alguna, puesto que ya había matado. En aquel momento escuchamos otros disparos, lo que nos indicó que o bien estaba desesperado, o bien iba a hacer lo que había comenzado, pasara lo que pasara. La auxiliar de vuelo de primera clase fingió no poder con la puerta cuando en realidad cerrarla era muy sencillo.
La puerta pesa, pero para moverla solo hay que deslizar el tirador de derecha a izquierda. La azafata Cynthia Stovall y varios pasajeros se encontraban en la parte posterior del avión. Un largo pasillo les separaba de la masacre que se había producido en la delantera del aparato, por lo que no se dieron cuenta de nada. Comprendí que pasaba algo raro porque los pasajeros tardaban demasiado en embarcar. Aquel hombre estaba bastante tranquilo y lo único que dijo fue: ¿qué demonios hace ahí parada? Ayude a su compañera a cerrar esa puerta. Cynthia Stovall pasó por encima de lo que en apariencia no era más que el maletín que algún pasajero había dejado en medio del pasillo. Mucho después, descubrí que en el interior del maletín había una bomba. Entonces pensé en lo que habría ocurrido si lo hubiera pisado o si en lugar de saltar sobre él, hubiera resbalado y caído encima. La auxiliar de vuelo Stovall pronto se dio cuenta de que las dificultades que su compañera, la azafata de primera clase, tenía con la puerta eran fingidas. Lo que en realidad quería aquella mujer era evitar que el avión despegara. Si el avión hubiera despegado, puede que ahora todos estuviéramos muertos. Estaría a unos 3 o 4 metros de mí como mucho. Y no me vio asomarme por la esquina. No le veía, solo le oía. Nos pidió que le obedeciéramos. Cuando yo grité, ¡corran, corran!, dijo: I'm going to count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teníamos la puerta ya medio cerrada cuando de repente el oficial gritó: ¡corran! Las balas rebotaban contra las paredes y estas vibraban a causa del sonido, que era ensordecedor. Había tanto ruido que pensé que estaba herida. Milagrosamente, las dos auxiliares de vuelo salieron ilesas de la experiencia. También pensaba en mi amiga, la otra azafata, que estaba en la parte trasera y que evidentemente no lograría escapar. Los pasajeros ignoraban el destino que Samuel Bike tenía planeado para ellos. La situación adquirió un cariz aún más extremo cuando los oficiales oyeron que los motores comenzaban a girar. Cuando oímos el sonido de los motores, todos tuvimos muy claro que el avión iba a tratar de abandonar aquella pista y aquel aeropuerto. Nosotros debíamos tomar la decisión de permitir que lo hiciera o no. El procedimiento a seguir con un avión secuestrado en tierra pasa por mantenerlo en tierra, aunque es algo que no siempre se consigue. De hecho, algunos aviones secuestrados en los Estados Unidos han obtenido autorización para despegar. This is Lieutenant Miller. I need every man we have down here on the runway. We're going to try and shoot out the tires. Copy? Copy, I'm coming down. Estábamos decididos a impedir que aquel avión despegara. Por eso ordené disparar contra las ruedas. Yeah. And listen. Fire on my command. Ready? Shoot the tires. Hold your fire down. Al parecer, las balas no funcionaban como ellos hubieran esperado. Lo único que conseguimos disparando fue que rebotaran hacia donde yo me encontraba. Luego descubrí que bajo la goma había unas ruedas de acero de 28 capas que las balas jamás habrían podido atravesar. Don't do anything unless I give you an order. You got it? Bike pensaba que los agentes que estaban en la pista le disparaban a él y utilizó a una pasajera de primera clase como escudo humano. Las ventanas de la cabina de mando del DC-9 estaban formadas por 3 paneles de cristal blindado y las balas de su pequeño calibre 22 apenas consiguieron salir del avión. Disparó desde la cabina. Lo sabemos porque había agujeros de bala en el parabrisas.
Bike cumplía una misión y estaba decidido a alcanzar su objetivo, costara lo que costara. Los agentes que operaban en tierra no podían hacer nada para evitar más muertes. Los pasajeros de clase turista aterrados decidieron jugárselo todo a una carta e intentaron escapar. 8 de ellos salieron a las alas del avión. La azafata fue la última en abandonar el aparato. Aunque esa zona quedó vacía, aún había 2 pasajeros atrapados en la sección de primera clase. El oficial Troyer regresó a la pasarela telescópica para tratar de evitar que Bike matara a los rehenes. El agente depositó todas sus esperanzas en el Magnum 357 que había tomado del cuerpo del oficial Ramsborg, la primera víctima del desesperado plan de Bike. Si hubiera disparado mi 38 a través del ojo de buey, seguramente la bala hubiera rebotado alcanzándome en la cabeza. Sin embargo, Troyer no tenía la seguridad de que utilizando el 357 contra la gruesa ventana que contaba con un doble panel de plexiglas, el resultado fuera a ser mejor. You can't kill a dead man. Poco después de las 7:10 de la mañana del 22 de febrero de 1974, el presidente Nixon comenzaba un día en el que se reuniría con su secretario de Interior, celebraría una conferencia con sus asesores económicos y sufriría un intento de asesinato. El asesino en cuestión se encontraba a 45 kilómetros de allí, a bordo del vuelo Delta 523 en el aeropuerto Baltimore-Washington. Samuel Bike, un hombre de 44 años, proyectaba matar a Nixon estrellando el DC-9 contra la Casa Blanca. Mientras, en la pasarela telescópica, el oficial Charles Troyer le apuntaba con su Magnum 357 a través de la ventana doble de plexiglas. De conseguir Bike estrellar ese avión contra la Casa Blanca, el suyo habría sido el crimen del siglo. Un atentado comparable con los vividos el 11 de septiembre. El motivo por el que fracasa en sus objetivos la gente movida por brotes psicóticos es que no tiene la destreza necesaria para hilvanar un plan. Bike disparó al piloto y al copiloto. ¿Cómo pensaba levantar ese avión del suelo? Y no olvidemos que de hecho el avión nunca llegó a despegar. Bike recibió 2 disparos en el pecho. Su complot de asesinato había fallado, por lo que ya no tenía nada que perder. Sin embargo, los rehenes que aún permanecían dentro sí tenían mucho que perder, y estaban atrapados con un Samuel Bike cada vez más desesperado. I'd rather live one day as a lion than 100 years as a sheep. Creo que siempre había estado preparado para morir. Y probablemente la decisión de matarse cuando quedó claro que su plan no iba a realizarse estuviera tomada mucho antes de que se desarrollaran los acontecimientos. Pese a las 3 heridas de bala, una que se provocó él mismo en la cabeza, Samuel Bike se aferraba a la vida. Pisé el arma para que no pudiera empuñarla y disparar contra uno de nosotros en caso de que estuviera fingiendo. Le mantuvieron bajo vigilancia en todo momento. Yo le quité el revólver de la mano y mientras estaba allí agachado me dijo, ayúdame. Samuel Bike murió a bordo del vuelo 523. Los agentes registraron el avión para asegurarse de que no hubiera otros secuestradores. Los pilotos luchaban por conservar la vida. Mientras aseguraban el lugar, los policías descubrieron con gran sorpresa la bomba casera de Bike.
Me asusté mucho cuando olí la gasolina. Habíamos resuelto un gran problema, pero sabía que nos enfrentábamos a otro contratiempo aún mayor. Si había una bomba dentro, teníamos un gran problema. El oficial de aviación de Maryland, Lowell Todd, se presentó voluntario para alejar la bomba del avión. Posteriormente, un equipo de artificieros del ejército la detonaría de forma controlada. El copiloto Freddie Jones murió poco después de ser evacuado. Solo tenía 32 años. El piloto Rhys Lofton soportó casi un año de intervenciones quirúrgicas, pero sobrevivió. 5 años después, reanudaba su carrera como piloto de líneas aéreas. Por su valor y su rápida actuación, el oficial Charles Troyer recibió el título de Policía del Año de la Orden Fraternal de Policía de Maryland. La respuesta del agente Troyer fue muy superior a la de la mayoría de la gente en su situación. Solicité una distinción para él. El oficial Neil Ransburg murió en el lugar en el que le dispararon a la edad de 25 años, dejando unos padres y una novia rotos por el dolor. Ese mismo día, algo más tarde, la policía encontró el coche de Bike en el aparcamiento del aeropuerto. En el maletero estaba su grabadora. Cuando escucharon las cintas, comprendieron que el plan de Bike iba más allá de un simple secuestro e incluía un complot de asesinato kamikaze. Cuando escuchamos las cintas y comprendimos lo que Bike pretendía, nos sentimos muy aliviados por el hecho de que el avión no llegara a despegar. En la Casa Blanca, el intento de asesinato de Bike no tuvo repercusión alguna en la agenda de Nixon. Pocas personas llegaron a conocer las oscuras intenciones de Samuel Bike y lo cerca que estuvo de conseguir su objetivo. Puede que conscientemente se haya intentado dar la menor publicidad posible a este plan. Es algo que suele hacerse en casos similares para tratar de evitar la imitación y la extrapolación. Creo que el caso Bike no obtuvo demasiada publicidad fuera de la zona de Washington, D.C., porque era una anomalía. Solo se trataba de un loco que intentó secuestrar un avión. Y ni siquiera eso lo hizo bien. Por increíble que parezca, los medios de comunicación jamás entrevistaron a los personajes más importantes del suceso, como la auxiliar de vuelo Cynthia Stovall. Nunca había hablado con nadie que no fuera de mi familia de lo sucedido. Jamás tuve la ocasión de contar la historia y realmente sentí que a nadie le importaba. En su investigación, las autoridades federales renunciaron a entrevistar a testigos decisivos que conocieron a Bike en sus últimos días. Creo que me habría sentido mejor si el FBI o el servicio secreto hubieran venido a verme diciendo: disculpe, ¿fue usted cómplice de todo esto? ¿Sabía algo? Pero nunca lo hicieron. Tras el incidente con Samuel Bike, diversos aeropuertos, incluido el internacional Baltimore-Washington, mejoraron su seguridad. Alejaron los detectores de metales de las puertas y los colocaron en las áreas de entrada. En cambio, no se tomaron nuevas precauciones para proteger la Casa Blanca de un ataque aéreo. Las autoridades nunca habían tenido que decidir cuál sería su línea de acción si un avión secuestrado se abatiera sobre un edificio público como la Casa Blanca, como si fuera un misil. Sin embargo, muchos expertos creen que las medidas secretas implantadas hace ya tiempo harían imposible un intento de asesinato similar al que planeaba Samuel Bike. Instantes después de recibir el aviso de la llegada de un avión, el servicio secreto introduciría al presidente en un búnker diseñado para resistir un ataque nuclear.
Luego las autoridades combatirían la amenaza aérea. Aviones interceptores del ejército intentarían comunicarse con el avión de Bike y hablar con él para averiguar sus intenciones. De no conseguirlo, seguramente lo abatirían. Solo faltaría por determinar si los encargados de hacerlo serían los cazas o los misiles tierra-aire. Aunque Bike tenía de su parte el elemento sorpresa, la Casa Blanca es uno de los edificios más fortificados del mundo. Probablemente se necesitaría una explosión nuclear al menos para matar al presidente con un impacto directo en la Casa Blanca, ya que su estructura es extraordinariamente sólida. I would have preferred to carry through to the finish, whatever the personal agony it would have involved. But the interests of the nation must always come. Irónicamente, 6 meses después de que Bike intentara poner punto y final a la presidencia de Richard Nixon, este renunciaba al cargo debido al escándalo Watergate. Samuel Bike se convirtió en una oscura y extraña anécdota de la historia estadounidense. Fue un hombre casi tan desconocido en su muerte como en vida. Su único legado son las cintas de audio que documentan los procesos internos de una mente perturbada, la de un asesino que no logró su objetivo.